folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura en este sábado 3 de noviembre de 2018. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Bien, hoy vamos a hablar, ya lo voy diciendo, de fútbol. Vamos a hablar de fútbol desde el punto de vista de su pasado, de su presente, desde su perspectiva de evolución del juego, o sea, táctico, en fin, estratégico, etcétera, y después también, naturalmente, de algo muy importante, su dimensión sociológica y también sus referencias, que las tiene y no pocas, y no poco importantes, literarias y filosóficas. De todos modos, haré un comentario previo totalmente ajeno a esta circunstancia. El pasado miércoles, la princesa Leonor, esa chiquilla de 13 años, leyó un texto de la Constitución, el artículo 1, en el que dijo la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y en ese momento, en Televisión Española, vaya por Dios, se les coló la carta de ajuste y de pronto salió un negro, muy parecido a Obama, un poco torpón, tirando un micrófono al suelo y lanzando, creo que un beso. Y dijo después Televisión Española, en breve comunicado, que si se ha interpretado como algo ofensivo, pedimos disculpas. Además de la inutilidad de perseverar en decir una y otra vez que las disculpas se ofrecen por parte de quien ofende y se aceptan o no por parte de quien resulta ofendido, aparte de esto, o sea, las disculpas se ofrecen, no se piden. Es muy evidente que se hizo lo que se hizo con toda la intención deliberada de hacerlo. Y desde luego quien lo haya decidido no estará por la labor de asumir ese comunicado oficial de Televisión Española. Claro que tuvo intención de ofender. Por supuesto que tuvo intención de ofender. Eso sí, una broma a costa de la princesita, porque es fácil. Todo un derroche de ingenio, vamos. ¿Cómo decir? De humor negro. Ay, qué risa, ¿verdad? Estoy yo muy lejos de ser un ferviente monárquico, pero bien lejos. Por más que pueda reconocer la utilidad funcional de la monarquía y sus referencias históricas también naturalmente críticas. Pero a cambio estoy muy cerca de la buena educación, de las actitudes cívicas, de las formas aseadas en la convivencia, del respeto a las personas, más especialmente a las más débiles. Cualesquiera forma que sean estas, cualesquiera forma que se produzcan, también, claro, cómo no, para con la sensible edad de una niña de 13 años en el estreno de un papel simbólico. Y asimismo también estoy muy cerca de las formas estéticas como valor importante en la vida, en cierto modo necesaria argamasa de la ética y de sus fundamentos, y también de la belleza, de las formas sensibles. En consecuencia, que estoy muy lejos de la zafiedad de ese lenguaje ocurrente en imágenes de Televisión Española, de la intención de ese lenguaje al que tanto personal, sin embargo, seguro que llama, que ya es pena, sentido del humor. Y como no, sobre todo le llamará libertad de expresión. Y Pedro Sánchez, entre tanto, en ese mismo acto, leyendo después de la princesa el artículo 2 de la Constitución, o sea, ese que establece la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Bueno,
¿Qué cosa? Precisamente él que anda coqueteando con eso de la plurinacionalidad de la nación española. Bueno, en fin, vamos con lo que nos ocupa, porque esto nos llevaría lejos, pero que muy lejos. Bien, vamos a entrar en materia futbolística. Ya dije que del pasado y del actual presente, de sus referencias históricas y sociológicas, y también, en fin, de todo lo que ya preanuncié hace un momento. En todo caso, como siempre, voy a saludar a Emilio Saldaña, en fin, que aquí lo tengo yo a mi derecha, como siempre, en un gesto puramente simbólico. Hola. Hola, buenas noches, Emilio. Y es hoy nuestro invitado, pero del todo a propósito, al fin que nos ocupa, Francisco Rodríguez López, socio cofundador de Ediciones Embora, y de siempre, esto bien puedo decirlo yo, de siempre, vinculado emotiva y efectivamente al fútbol, a la concreta práctica del fútbol, y naturalmente como aficionado y como observador. Bienvenido, Paco, un placer recibirte. Muchas gracias, encantado como siempre. Paco en realidad está inaugurando, por decirlo de algún modo, un nuevo ciclo al que ya nos habíamos comprometido, y es que de una manera más o menos regular, con la frecuencia posible, pero seguro que con bastante frecuencia, vamos a hablar de cosas de Ferrol, pero que siempre tienen una vocación de universalidad. Ya veremos de qué hablamos otro día. Bien, vamos a ver. Acaba de celebrarse hace muy pocos días un partido de estos celebérrimos, de estos que se dice clásico, el Barcelona-Real Madrid, sobre cuyo resultado prefiero olvidarme, pero esto ya es una cuestión personal. En fin, me estoy refiriendo naturalmente a ese Barcelona-Real Madrid, seguido en todo el mundo por 650 millones de personas, en 183 países, provocando un movimiento activo en las redes sociales de unos 700 millones de personas. O sea, unas cifras disparatadísimas. Todo esto es una superlativa expresión de lo cuantitativo, pero también de su dimensión sociológica, como es natural. Pero vayamos al origen, al germen de todo esto. Vayamos al reconocimiento en la memoria de lo que ocurría hace 60 o 70 años, por ejemplo, en esta misma ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, y que en buena medida ha de ser intercambiable con experiencias semejantes en otras ciudades de entonces, de aquel tiempo, ya mayores o menores. En fin, Paco, yo sé que tú me facilitaste un guión muy a propósito en el que hablas de una manera muy simpática de cómo los primeros años de la práctica del fútbol en realidad son los de jugar a la pelota, y que lo importante son dos niños y una pelota. Entonces permíteme que yo haga mención de una anécdota de Alfredo Di Stéfano que se me ocurre sobre la marcha. Yo se lo oí decir, bueno, hay imágenes de esto, ¿no?, en la que decía, bueno, ¿qué es el fútbol? Y le dice, con su acento argentino, ¿verdad?, que naturalmente yo no voy a imitar. Podría hacerlo Emilio con ventaja, eso sí. Podría hacerlo Emilio con ventaja. Sí, otro día. Sí, otro día, porque no te preparé yo esta historia. Pero dijo Alfredo Di Stéfano, eche una pelota delante de un niño, o más, naturalmente, y ya verá qué ocurre. Y es verdad, un niño sale de inmediato a buscar la pelota. No diré que también una niña, lo digo por aquello, en fin, ya se sabe, ¿verdad? Pero Di Stéfano naturalmente dijo un niño. Esto es así, Paco, más o menos, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo tengo la teoría que el balón de fútbol es un sistema de idioma, es una forma de lenguaje. Nosotros somos dos niños, un tailandés y un venezolano, un ruso y un irlandés, o sea, dos niños de 2, 3, 4 años. Se están mirando, tú les das un balón y esos dos niños se van a poner de acuerdo. Con ese balón van a hacer algo, van a jugar, van a entender, sin tener que hablarse, sin tener que dirigirse palabra ninguna. Por eso alguien dijo que el fútbol era un idioma mundial.
Y lo que no cabe duda es que el fútbol ha llegado a unos límites que hace 50 o 60 años pero que nadie podía pensar. Lo que representa al día de hoy el fútbol desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, o sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, yo creo que en la más tierna infancia, los niños que juegan a la pelota, que jugamos a la pelota, que son mayoría, hoy además, afortunadamente en el fútbol, a medida que ha subido el nivel de vida, la práctica del fútbol es totalmente, no sé cómo decir, muy plural, muy abundante. Hoy juega mucho el fútbol las mujeres, el fútbol femenino. Hoy hay campeonatos de fútbol de categorías de base, porque hoy empiezan a jugar con 4 años, federados, uniformados, con árbitros. O sea, y entonces yo interpreto que esto es una escuela. Es una escuela de alguna forma en donde los niños y las niñas aprenden a compartir, aprenden a trabajar en equipo, aprenden a saber lo que es un compañero al que tienes que ayudar y que te tiene que ayudar. Es distinto, en mi opinión, al deporte individual, al tenis o la natación o a la mayoría de las pruebas de atletismo que son individuales. Entonces, de ahí para mí la grandeza del fútbol, que ha adquirido un proceso importantísimo y que, claro, un niño de 4 años que juega un partido es muy posible que no sepa el resultado, no se entera, y si a lo mejor mete un gol se va a acordar. Y a medida que van avanzando la edad, cuando son prebenjamines, luego benjamines, los benjamines son de 7, 8 años, o sea, van subiendo de categoría. Y claro, hay un problema ahora que es curioso en el fútbol, que como todo está tan mercantilizado y donde el éxito es tan importante. Yo, como pienso que el fútbol es una escuela, lo que tienen que aprender los niños es a jugar, a divertirse, a ser amigos, a ser compañeros, a ser deportista con el contrario, y entonces, de alguna manera, olvidarse de que ellos van a jugar para disfrutar, para pasarlo bien, al margen de que sea el resultado. Claro, sucede mucho, sobre todo en esas edades, que hay resultados de fútbol de 12-0, por ejemplo. Entonces, se está estudiando por parte de los distintos organismos de fútbol, sobre todo las federaciones, no dar los resultados, sí registrarlos, sí tenerlos estadísticamente en la historia pero no salir a los medios de comunicación, pues que el Racing de Ferrol B le ganó al Eume Deportivo en su propio campo, pues 12-2. Y esto es algo verídico que yo acabo de vivir recientemente, porque tengo un nieto de 8 años que juega al fútbol. Entonces, lo de menos es el resultado. Lo importante es cómo los jugadores, al comenzar el partido, salen juntos al campo, igual que salen en el Madrid o el Barcelona, cómo saludan todos los jugadores de un equipo, le dan la mano a los otros, al árbitro, y cuando acaba el partido los jugadores, sea cual sea el resultado, van a felicitar y a saludar al rival. Creo que en esa edad el fútbol es una auténtica escuela de ética, de moral. Después hay otro problema, hay un problema que afortunadamente está un poco desapareciendo, pero mucho, y es el problema de los padres. El problema de los padres y de las madres muchas veces, que llevados de la pasión, llevados de la ilusión, de alguna forma rompen un poco esa armonía. A lo mejor eso eso ya tenemos que tratarlo dentro de un rato. Sí, mejor, me parece mejor, perfecto. Mejor, me parece mejor, perfecto. Sí, porque ya tenemos un punto discrepante, digo un punto discrepante, que de eso se trata, por otra parte. Naturalmente. ¿No? Tenemos un punto discrepante. Bueno, yo voy a hacer un comentario breve, pero yo creo que entre lo que dijo Paco y lo que yo ahora voy a decir, ya le puedes entrar tú a esa, en fin, para poner un poco de paz en esta. Bueno, es decir, a ver, la discrepancia, sí, ¿no? La discrepancia es la siguiente. Naturalmente la intención, digamos, cuasi beatífica de eso de no publicar el resultado, ya sé yo de qué se trata. Lo que ocurre es que no estoy de acuerdo. Es decir, no, quiero decir, no estoy de acuerdo. Yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Yo claro, creo que están intentando hacerlo. Yo no he dicho, yo no estoy ni a favor ni en contra. Hay muchas cosas que analizar. Vamos a ver. La esencia de lo que dices, yo estoy de acuerdo. Ahora,
el fútbol, ya veremos después dimensiones de otro orden, pero sobre todo con la participación de Emilio, pero en todo caso el fútbol es un deporte competitivo, es decir, precisamente el leitmotiv es la competición, el competir. Se trata de ganar, no se trata de salir a empatar. Cada equipo sale a ganar, por definición, es decir, por definición y de acuerdo con, en fin, con las habilidades que pueda mostrar, naturalmente, pues vence. Hombre, a ver, una cosa es digamos, la humillación. Pero pero a esas edades lo importante es participar, como decía el varón de las Olimpiadas. No. El resultado, o sea, no es lo más importante. A esas edades, vamos el a ver, resultado Paco, no es lo como más si importante. le quitamos lo más importante. Ya vemos que, en fin, el debate, ¿verdad? Ya vemos que apasiona, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a decir una palabra que me parece que es fundamental. Gol. El gol es la esencia del fútbol. Sin gol, pues sería una práctica circense, más o menos. El gol es la esencia del fútbol. Por eso es la suerte suprema. Por eso me parece a mí raro que se premien otras habilidades. Me decías tú el otro día, la asistencia, yo prefiero dar asistencia, no tú, sino Julio, dar asistencia. Pero yo he visto grandes partidos de fútbol, grandísimos partidos de fútbol, claro. que el resultado fue 0-0. Ah, por descontado. No, sí, mira, pero disputaron todo el rato para meter algún gol. No, pero sí, claro. y hay los porteros han hecho grandes paradas. El gol es la y suerte hay un suprema, equipo que ha defendido claro. de maravilla, y el fútbol es sumar y restar. Y además es un código bélico, es un código bélico. Sí, pero esa mentalidad, claro que los niños quieren ganar. Claro, por supuesto. Claro, es que pero si los no, ¿qué es niños lo que lo se que está tienen, los estimulando? niños a esas edades, hasta los 8, 9 años, después ya es otra cuestión. Después ya empiezan a competir. Bueno, yo no digo que, vamos a ver, yo creo que, en fin, no lo aclaré, pero parece bastante obvio. Tú eres de la escuela de Luis Aragonés. Ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Pero una cosa, ¿hasta qué edad no se publicarían resultados? Porque eso no afectaría a los No lo mayores, sé. para niños Vamos a ver, pequeños. hay zonas de Galicia que ya se está haciendo, para empezar. Bueno, sí, lo Y cual no es, quiere decir que se esté haciendo bien. De alguna manera. Aquí, por ejemplo, en Ferrol se sigue haciendo. Hay algún periódico local que los martes o los miércoles, creo que son, salen todos los resultados de todos los partidos. Pero si además es un estímulo, eso es un estímulo, igual para el que vence que para el que es vencido. No, el que es vencido, el que pierde por 14-0, puede ser un poco una humillación. Puede sentirse un niño de 7, 8 años que pierde un partido 14-0. Tiene que sentirse estimulado, Paco, tiene que sentirse estimulado a hacerlo mejor. Bueno, es decir, ¿yo qué quieres que te diga? Yo repito, yo no estoy ni a favor ni en contra de que se publique o no se publique. Lo que sí estoy a favor de que el niño que ganó 14-0 salude al rival, eso sí. letal, eso sí. No lo humille, o sea, por supuesto, comprenda que han jugado. Por supuesto. Como cuando empezábamos a jugar los primeros vinos a unos dados. Bueno, el a ver, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Solo tiene que pagar los vinos. Tenemos que organizar esto bien, igual. porque ya sabéis que después el tiempo nos juega malas pasadas. Y tenemos aquí para largo con esto, ¿no? Entonces, yo proponía esta discrepancia para que, en fin, para que tú pudieras decir algo de si estás o no de acuerdo con el sentido de la competitividad que representa el fútbol, como la suerte del gol. Como... No lo discute nadie, que todos los deportes son competitivos. Claro. Ahora, si el resultado de esa competencia es un poco desequilibrado, excesivamente desequilibrado, y los protagonistas son niños pequeños, pues se puede pensar en decir, bueno, ganó tal equipo y al otro no, pero claro, sin insistir o sin publicar. Que hay que adaptarlo a la edad, sin duda, para claro. niños muy Eso pequeños sí, y que para yo creo que es el resultados, espíritu lo que decías. para resultados sangrantes. Solo hasta determinadas edades. Claro, yo me refiero a que la esencia del fútbol es la que es. Entonces, claro, es que, a ver, y me permití decir lo del gol porque me parece fundamental, porque es la suerte suprema es decir, el que no haya goles en un partido no quiere decir que no haya sido disputado
precisamente al fin contrario. Se trata de... Entonces, y luego, además, con eso, ahora, la caballerosidad, bueno, ahí ya llegaremos, que es, digo, caballerosidad extensible naturalmente a las mujeres, La ¿no? deportividad. Sí, Sí, porque si eso se hace es porque son niños pequeños, es decir, porque no es fútbol de verdad todavía. En Claro. cuanto se entre en el fútbol de verdad, Es sea a un los juego. 14 años o sea a los 20... Es simplemente un juego. ahí Sí, pero entra En con esos momentos todas- es un de juego, no todas es una formas, competición. Lo importante no es la competición, el competir, el ser campeón, no. Lo importante es jugar, divertirse, conocer otros niños, Sí, pero relacionarse. Pero Pero porque los niños- todavía no es fútbol de Claro, verdad. claro. Claro, claro. Y los niños ven fútbol en televisión. Y saben cómo... Y lo que ven, precisamente, no es Hoy, lo que hoy ahora los niños ya estamos prácticamente no patrocinando. juegan al fútbol en la calle como jugamos nosotros, en la calle, Claro, en un solar, claro. Sí, porque en no cualquier hay campo. esa posibilidad que Hoy había no, antes. hoy los niños juegan en sus colegios, juegan en sus equipos, tienen sus uniformes, tienen su ropa, Claro, yo eso no lo pude ver hasta los 15 años, en mi época, claro. Y ahora, ya te digo, con 4 años ya tienen todo el equipaje, todos sus entrenamientos, sus horarios, se acostumbran a cumplir un horario, a escuchar las órdenes del deporte. Son del entrenador. formas de socialización, lo Totalmente, que ofrece totalmente. el deporte a cualquier edad. Sobre todo antes de convertirse en espectáculo y No, sobre todo claro, antes de claro. convertirse en Luego negocio. luego eso va evolucionando y ya llega a la edad 12, 13, 14, está ahí en adelante, edad de juveniles y tal. Entonces eso cambia ya totalmente. Y luego ya el fútbol profesional, que eso ya es Claro, eso. una galaxia totalmente distinta. Claro, porque el fútbol profesional, dices muy bien, lo que va a hacer es precisamente la criba en las aspiraciones, es decir, la mayor parte se quedan, se dedican a otros oficios, como es natural, Sí. y solo los mejores, los más dotados, bueno, por lo menos potencialmente los más dotados, en principio, son los que continúan por la senda profesional, ¿no? Sin duda. De todos modos, yo, este símil que me parece que, no sé si pronuncié la palabra circo, ¿no? Circense, dijiste. ¿Eh? Circense. Circense, ¿ves? Bueno, pues muy bien. Si muy le bien. Muchas quitas gracias. el gol, si le quitas... Es que es verdad, es decir, es verdad. Vamos a ver, un jugador malabarista, en el sentido que entendemos, ¿no? Que regatee con gran facilidad, que tal, que haga muy... Bueno, pues vamos a ver, siempre que favorezca las acciones que buscan el gol, eso son positivas y eso es fútbol. Ahora, desde luego, si Como es positivo las acciones defensivas que procuran evitar el gol. Porque naturalmente, por esto es supuesto. una pelea, es una claro, lucha, es por- una claro, guerra. Por entre eso dos hablé partes. de lo bélico, claro, es que en realidad... Claro, si no es o un entrenamiento o una exhibición, pero no Claro, propiamente... claro. Por eso la suerte del gol es fundamental. Bueno, vamos a ver. Pues ya casi... Tú me pusiste una frase en el guión que estuvimos comentando, una frase que a mí me encantó y que tú ahora nos puedes explicar. Seguramente es una metáfora más o menos. Me dijiste, el mundo, y te preguntabas en interrogante, ¿es un balón de fútbol? Es decir, eso es muy simpático, pero seguramente tiene más esencia de la que pueda parecer. Bueno, alguien dijo en alguna ocasión, yo en algún sitio leí que el mundo era un balón de fútbol, o que el balón de fútbol era un mundo. Me es igual. Pero sí, no cabe duda que la evolución del fútbol en los últimos 30 años ha sido increíble. Sí, tú acababas En de mi citar, opinión. citaste hace un rato al principio lo de varias nacionalidades, dijiste un irlandés, un ruso, Sí, es verdad, pero- unos niños o unos jóvenes Pero, de esas pero nacionalidades es diferente al diferentes, fútbol de verdad, quiero decir. pero se fútbol. entienden de inmediato. Si no- El lenguaje del vamos a fútbol ver. es... Si nosotros comparamos vamos a hablar de local, el Racing de Ferrol, de hace 40 años, cuando se estuvo a punto de ascender a Primera División y donde al campo del Inferniño pues había 8 o 9 mil personas cada partido, donde los partidos se jugaban a las 3:30 de la tarde en invierno porque no había luz y a las 6 de la tarde era noche. ¿Y cómo la ciudad vivía aquello? Claro, es que no había prácticamente de aquella otros atractivos. Hoy el fútbol, de aquella veías el Racing cada 15 días y el Arsenal cada 15 días, los que éramos aficionados al fútbol. Y luego estaba el fútbol modesto, Sí. que se jugaba en Batallones, se jugaba en San Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, el Racing, vamos 1.200 personas.
ya una parte muy pequeña de la ciudad no lo sigue. De aquella lo seguía toda la ciudad. De aquella prácticamente había fútbol y cine. Cine de ir a los cines. De aquella, estoy hablando de épocas que en Ferrol no había televisión. O épocas en que había una televisión, que era la mejor de España, ¿no? Sin embargo, hoy, el fútbol, hoy, cualquier persona, por un precio relativamente, puede tener en su casa toda la liga que quiera. Toda la primera, toda la segunda, segunda B, tercera. Hoy televisan partidos de todo. Hoy hay apuestas sobre el fútbol que es increíble, que es una cosa que a mí me da auténtico terror. Pero el fútbol ha evolucionado de tal forma. Hay países que hace 20 años el fútbol no tenía trascendencia de ningún tipo. Por ejemplo, en la China. Las inversiones que está haciendo China, su desarrollo económico lo permite, en el fútbol son increíbles. En China se van a hacer, en un periodo de 5 años, 60.000 campos de fútbol. Se está potenciando el fútbol en China de una manera brutal. Lo mismo digo en la India, países del este en la mayoría. Y hoy vemos, cosa que hace 30 años no se nos ocurría, ver equipos como Japón en el último mundial compitiendo a un nivel y con una técnica y con unas tácticas totalmente actualizadas. En todo caso, siendo cierto, por supuesto, todo eso, porque es una realidad incuestionable, además con un movimiento económico, en fin, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué os parece? Yo tengo la siguiente consideración, que me parece que no es nada original, yo creo que una gran mayoría de personas estarán de acuerdo. El fútbol es un gran negocio, incluyendo situaciones complicadas, quiero decir, de carácter judicial, ¿no? Es decir, con más o menos frecuencia en un sitio u otro, apuestas que se entrecruzan de un modo. Bueno, en todo caso, o sea, digamos la parte, ¿verdad?, más negativa. Pero, sin embargo, yo estoy en el convencimiento de que jugadores que tienen sueldos millonarios, que son los que aparecen naturalmente en los partidos principales, yo creo, a ver qué os parece, y a ti en particular, Paco, por aquello de que jugaste de una manera más marcada. Yo creo que los jugadores, esos de sueldos millonarios, cuando bajan al campo, yo creo que se olvidan de la cuenta corriente, ¿o no? Hombre, yo me imagino... Digo en términos sociológicos, ¿eh? No todos, no todos. Yo me imagino que sí, que hay jugadores que son auténticos profesionales, que les gusta. Pero yo creo que hay jugadores que no les gusta jugar al fútbol, que es un sacrificio. Como no le gusta, pues a lo mejor a un tornero, su trabajo de tornero. O Bueno, a un soldador. eso sí que me extraña. Eso sí que No, pues sí. No esperaba que lo dijeras. Es decir, Yo hay he conocido, futbolistas yo he conocido algún futbolista que no es vocacional. Sí, que no es vocacional. Que no le gusta el fútbol y que tenía unas condiciones, y aquí en Ferrol ha habido uno concreto, que es un gran amigo mío, y que podía haber sido un gran jugador de fútbol, llegó a estar en uno de los mejores equipos de España, y no triunfó, no llegó más arriba, porque no le gustaba. Bueno, pero yo creo que en Así todo de caso, claro. yo salido de esa sorpresa, No, pues hay gente pero que no tú... será mayoritario. No, me imagino que no. Me imagino que no, pero hay gente que no le gusta, que no. ¿Verdad? Se hace raro porque, vamos a ver. Es que, sí, vamos a ver, hombre, vamos a ver. En este programa has traído para hablar de fútbol porque yo soy un gran seguidor del fútbol. Fui un jugador aficionado, muy corrientito, y llevo toda mi vida siguiendo el Bueno, fútbol. de niño jugabas muy bien, después Bueno, ya veremos. después peor. Pero a lo mejor aquí tenía que estar un profesional hablando de otros aspectos del fútbol. Porque yo te das cuenta que yo estoy analizando aquí como aficionado al fútbol. Sí, Muy pero, aficionado claro, al fútbol, pero pero no es lo que simplemente nos ocupa, claro, aficionado al claro. fútbol, que no soy profesional de nada. Toda la profesión que tiene con mi fútbol fue haber sido directivo del Galiano en su época, o sea que con eso te digo todo. Entonces, es real que hay jugadores que, vamos, yo sé frases y comentarios de algún jugador de un gran club que el día que no jugaba decían que juegan por el saco, a ver si pierden y no sé qué y no sé cuánto. O sea, hay de todo. Vamos a ver,
Antes dejabas entrever la parte en el fútbol, como en todos los órdenes de la vida, quizá no tanto como en la política, hay corrupción, claro que hay corrupción. Claro que hay corrupción. Y hay intereses muy, muy opacos, y hay intereses ocultos, y hay auténticas barbaridades. Entonces, es muy, muy difícil. O sea, ese romanticismo del fútbol que algún día existió, mucho más que ahora, cuando verdaderamente el fútbol no se movía en las cantidades de dinero que se mueven hoy. Pues claro, ya sabemos de dónde hay dinero, y si hay mucho, Sí, ahí se acaba el romanticismo. siempre va a aparecer el porcentaje correspondiente de chorizos que van a actuar. Eso está claro. Y hoy que el fútbol, antes un club tenía una directiva, y la directiva era la que fichaba, la que dirigía el club y tal, y trabajaban como él. Hoy un club está estructurado de otra forma, hoy un club es una sociedad anónima, hoy un club tiene un director deportivo que tiene un poder increíble para muchas cosas, es el que ficha, es el que trae, hay intermediarios, hay comisiones entre intermediarios, directores deportivos, o sea, hay, Y además, claro que hay corrupción. Apuestas se han multiplicado por 1000, porque antes no había más que las quinielas y se acabó. Sí. Y ahora apuestas sobre el fútbol, bueno, sobre todo, pero en concreto sobre el fútbol, hay muchísimas más. Sí. Bueno, de todos modos, mi pretensión no era esa. Mi pretensión era precisamente dar... le llamasteis romanticismo. Bueno, pues seguramente. Yo lo que quiero decir es que el jugador de fútbol, no sé, por lo menos en la consideración que yo quería decir, tan pronto baja al campo y empieza el partido, yo creo Sí, que hombre, en el lance del juego, Sí, yo se creo que olvida. se Todos olvida. quieren quedar Yo bien, creo todos que quieren sí. hacerlo lo mejor posible, todos quieren ganar. Yo creo, O sea, claro, yo creo que sí, eso, ¿no? eso En fin, está yo claro. creo que Pero, el sentido de la competencia... Pero a lo mejor no tanto por el bloque, por el amor al club, sino por orgullo personal propio. ¿Entiendes? Bueno, porque será un conjunto claro, de circunstancias, ¿no? Tú, un jugador, o sea, te voy a poner un caso concreto. Cristiano Ronaldo ha estado 9 años en el Madrid, se ha hinchado de meter goles, ahora se ha ido. Él besaba el escudo, adoraba el escudo, todo muy bien. Su equipo era el Madrid y tal. Ahora se ha ido a la Juventus. Si Cristiano Ronaldo, si la Juventus y el Madrid se enfrentan en Champions, Cristiano Ronaldo va a querer meter 3, 4, 5, todo lo que pueda. Va a querer, ya no quiere al Madrid, quiere al que le paga. Son escasísimos los jugadores de fútbol que son jugadores de un club de verdad, que sienten un club de verdad. Bueno, yo no decía hasta ese punto, ¿eh? Bueno, hasta ese punto. pero ese punto existe, ese punto es real, ese punto está ahí. Sí. Bueno, vamos a ver. Como dentro de un rato, seguramente breve, vamos a tener que hacer referirnos al espacio intermedio que nos ocupa. Vamos a ver. Y dejar para la segunda parte otras cosas. Me gustaría que tratáramos ahora algo que en cierto modo tiene algo que ver con lo que veníamos comentando, tiene que ver con el aspecto sociológico del fútbol. Esa parte de educar a los niños, es decir, naturalmente en referencias éticas, en referencias de compromiso, en referencias decíamos de caballerosidad hace un rato, ¿no? Escuela de virtudes. El fútbol, escuela de virtudes. En efecto, ¿ves? El punto, escuela de virtudes, justamente. Ya, en fin, me sumo con entusiasmo a eso, escuela de virtudes. Bien, naturalmente eso es lo deseable en cualquier orden de la vida, por otra parte, ¿no? Pero tendría que servir para eso, y yo creo que además sirve en muy buena medida. Yo creo que sirve en muy buena medida. Pero después hay la otra parte, que es la parte que es a la que quiero referirme ahora, porque me parece que merece la pena. Las aficiones, los hooligans, vamos a ver, se acaba de producir, no sé si ayer, anteayer, hace 3 o 4 días, ¿no? En un partido en Inglaterra, por cierto, podría ser en cualquier otra parte, es decir, el West Ham Tottenham, pues hubo ahí un problema con unos aficionados que no se sabe por qué, pero estaban, digamos, infiltrados. Unos aficionados del Tottenham estaban
con la afición del West Ham, bueno, en fin, las llevaron en todos los sitios, tuvieron que intervenir, tal, es decir, Pero hombre, se metieron allí y fueron a buscarla. Okay. sí, es una cosa realmente poco explicable, porque, La violencia... Pero lo que hay que decir a continuación es eso, que es lo que quiero deciros. A ver, ¿por qué no pueden las aficiones? Porque es evidente que no, que hay batallas campales, hay una cosa tremenda de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que con esa perspectiva, con esa referencia ideal de las cosas, con esa escuela de virtudes a la que acabas de referirte, como un ejemplo a seguir, ¿cómo es posible que después dé lugar en la forma adulta, no diré que madura, pero adulta, a consideraciones de ese tipo? Pero mira, muchas veces las aficiones no son jugadores de fútbol. O sea, el jugador de fútbol se compromete a unas reglas de juego y tiene que aceptar una serie de cosas civilizadas que son los que lo hacen, sí. Pues, un ejemplo, como decía yo antes, virtuoso. Lo mismo para el niño que les aprende que para los otros que son ejemplo social. Ahora, el hooligan no está comprometido con eso, solo No, lo pero ve. participa del fútbol. Sí, bueno, no, pero como participa de una espectáculo manera, lo ve. de una manera. No, vamos a ver. Lo ve Vamos y a es otra ver. cosa. Hablo del fútbol como escuela para el futbolista, para el Claro. niño que juega al fútbol Y y también- que cuando se va a la universidad deja de jugar, por ejemplo, ¿no? O antes incluso. Otra cosa son las aficiones. Y dentro de las aficiones hay pequeños grupúsculos violentos, muchas veces incluso con motivaciones de ideología política. Pero eso no hay que ir al fútbol. Eso no hay que ir al fútbol. Está en la sociedad. Vamos a ver. Bueno, pero se utiliza Bueno, no, desde- perdón. Y en el fútbol se hay más. Perdona, lo no, hay no, en en el tenis, fútbol se ve por más. ejemplo. Perdona, en el fútbol. ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado pandillas de amigos que en las fiestas y en las verbenas gallegas se van a hostiar? Quedan citados porque son pandas rivales, porque tuvieron problemas por una chica, porque no sé qué poner, y acaban auténticas agresiones, y violencia. Bueno, en el fútbol es superior porque viene y hay eso, hay odio. O sea, y en esto yo tengo que culpar mucho, hasta cierto punto, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación deportivos, en función de la ciudad que estén las demás, son un poco hooligans del equipo de su ciudad, del equipo que representan. La prensa de Madrid a favor del Madrid, la de Barcelona a favor de Barcelona, y muchas veces con insultos, con provocaciones, con situaciones que generan violencia. Y con lecturas políticas. Y después está por medio, la politización Claro. de ese tema. Actualmente, con el tema del proceso catalán, pues hay mucha gente que politiza el tema del Barcelona, y el Barcelona tampoco hace nada para decir que no es un equipo separatista, y entonces pues ya está montado. Es así, y violencia en el fútbol, vamos a ver, no hay que ir a las grandes esferas, porque hemos visto recientemente en Bilbao, en toda Europa, follones con los aficionados que vienen de fuera. La FIFA ni la UEFA son capaces de querer resolver ese tema, no sé por qué intereses, prohibiendo viajar, porque además los hinchas violentos se sabe quiénes son, los tienen. Algunos equipos han hecho grandes esfuerzos para erradicarlos y en parte lo consiguieron, pero siguen estando ahí y no hay forma. En La Coruña, en un Deportivo Compostela, se murió un señor, mataron a un rapaz, un seguidor, una vez acabado el partido. Bueno, y con el Atlético En Madrid hace poco, un seguidor tal del... Jimmy, no bueno, era, el Atlético llevan dos, Jimmy, el del Deportivo, y aquel chico de la Real Sociedad, Sí. que también En murió efecto, en las puertas del en Metropolitano. Bueno, estamos hablando de O sea, cosas, quiero decir, en fin, estamos hablando de cosas de mucha enormes, gravedad. claro. Y desde luego, heridos de arma blanca tras un partido de fútbol, o antes incluso de un partido de fútbol, es increíble. Y las fuerzas del orden se ven incapaces muchas veces para preparar, para intentar evitar estos enfrentamientos. Bueno, disculpad, ahora es que ya tenemos que ir, en fin, perfilando esto. Ahora nos vamos a ocupar de nuestra historia. Así que ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo.
y hoy vamos a recomendar lectura, como suelo decir yo, que es una frase que, en fin, que me gusta especialmente, a galope tendido. Bueno, pues yo traigo un libro que enseguida presentaré y de su parte Emilio trae otro, y yo le voy a decir a Emilio, le voy a pedir que empiece él, porque es una cosa, entre otras cosas, además de aleccionadora, muy simpática. Adelante. Pues el libro que traje hoy rompe un poco la línea esa de seriedad en la que estaba últimamente involucrado, ahí trayendo introducciones a Platón y cosas así muy sesudas. He traído un libro de humor, se llama Las 1000 peores poesías de la lengua castellana. Subraya lo de peores, porque puede dar lugar, claro, El autor, como confiesa en el prólogo, dice que hay muchas más, claro, y que ni siquiera aquí hay 1000, que dice que hay 100 y pico, y que las demás ya las buscará el lector a partir de los propósitos y de las especificaciones de qué son las peores poesías. O sea, sí, bueno, aprovecho el título, claro, para frasear, sí, el de las 1000 mejores, claro, poesías, ¿no? El subtítulo es Con nociones de gramática histórica, rudimentos de retórica y poética y un falso florilegio de poetas laureados. O sea que el libro tiene como una introducción a la historia de la lengua, la historia de la literatura y las concepciones de la retórica asociadas a la buena literatura, pues figuras, tropos y en fin, realmente tratado con cierto humor, pero que no deja de decir las cosas que hay que decir, ¿no? Que explica lo que es una metáfora o lo que es una... bueno, entonces... y está dividido como en dos partes. La primera sería esa superintroducción, donde habla, pues eso, de la historia de la lengua, la historia de la literatura y la teoría de la literatura, digamos, y luego una especie de historia de la literatura española, autor por autor, y luego lo que llama el florilegio ese de... falso florilegio de poetas laureados, que consiste en una serie de parodias humorísticas, claro, de poetas o de poemas de poetas famosos. Algunas son del propio Llopis, otras no tanto, pero constituye la segunda parte, digamos, y son malas a propósito, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la primera parte, yo quería, señalar dos cositas aquí que he marcado. Una es que dice... La caótica situación contemporánea, de la cantidad de mala poesía que hay hoy, que según él es mayor que nunca, pues le ha impulsado a la fuerza a tomar una posición de equilibrio. Ha llegado a la penosa conclusión, dice, de que si ajustarse a las inflexibles reglas de la poesía tradicional da como resultado partos trasnochados y parnasianos, ignorar esas normas, saltárselas alegremente a la garrocha, es permitir que cualquier majadero, cualquier cipote aficionadillo del 3 al 4, con más osadía que talento, nos quiera hacer tragar a fortiori erotismos de fin de curso y primitivismos de cafetería. Entonces, bueno, él en cierto modo se ríe de la gran literatura trasnochada y, en fin, muy formal, pero al mismo tiempo no deja de reconocer que la cantidad de poesía que viene después del descrédito de las reglas, pues es tan mala y desde luego mucha más que la que había antes. Lo veníamos comentando. Lo venimos comentando, sí. Y después quería sacar aquí, bueno, dice, estudiemos las diferencias, por ejemplo, en la parte de qué es la literatura y qué es la buena literatura, porque claro, eso nos permitirá distinguir las malas poesías de las buenas. Dice, por ejemplo, el lenguaje literario se diferencia del lenguaje normal y entonces va a poner unos ejemplos de traducción del lenguaje normal al literario, que le llaman natural. Dice, natural, el barro ensucia los zapatos limpios. Figurado, reboza el fango vil la impolutez de los escarpines. Natural, Eudivigis era gorda, aunque firme y hermosota. Figurado, Eudivigis ofrecía la orgía lardosa de sus ajabonadas y enjutas mollas, empero era ebúrnea y turgente, sí que también una exuberante tía buena. Entonces, yo creo que con eso llega para entender su concepción de lo literario, de la que se está riendo y de la que se va a reír en la segunda parte, que es el florilegio famoso. Claro, es que parecía un Góngora bueno y malo. Sí, a mí me recordaba lo que pasa en la calle, la famosa, en fin,
bueno, anécdota de Juan de Mairena, la anécdota apócrifa de la apócrifa Mairena, claro, Sí, de los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Sí, exactamente, exactamente. Sí, lo que pasa es que está al revés, porque aquel consideraba que lo literario era realmente lo que pasa en la calle y la literatura era inversa, y él, no sé si considerando a Machado, no lo hace al revés, y porque está riendo de esa concepción de lo literario pomposa y Emilio quiere decir Antonio Machado. ¿Y qué dije? Machado. Ah, Antonio Machado, sí. Claro que es lo... Ah, sí, sí, es lo normal. Es lo normal, sí. Y bueno, de esta parte no voy a leer nada. No, porque sería elegir, pero bueno, es básicamente eso. Coge, por ejemplo, Gaspar de Jovellanos, que habla un poquito de él y suelta una poesía que parodiza a Folla o a Góngora Samaniego. Es muy majo, muy divertido, tiene un humor muy blanco, muy de los 50-60, porque Jorge Llopis, que a todo esto no lo he dicho. Sí, te iba a decir que me parece que no habías dicho nada. Jorge Llopis es un escritor de Alicante, que murió relativamente joven, con 60 y pico años, que estuvo en La Codorniz, empezó haciendo teatro con tono. Pues claro que lo recuerdo. Claro. No lo relacionaba yo ahora mismo. Estuvo en La Codorniz, escribió teatro con tono, de hecho lo primero que escribió se llamaba La viuda es sueño. Y le gusta mucho este humor paródico del estilo de Don Mendo, de esas parodias de la literatura, que claro, si no tienes una cierta cultura literaria, al perder el referente, pierdes el sentido humorístico de la parodia, con lo cual esto lo ha hecho un poquito, ¿cómo diría yo?, poco actual, ese tipo de humor. Esta semana me persigue a mí La Codorniz, en el mejor sentido de la palabra, pues yo cantando además, ¿no? Pues, y entonces pues se dedicó básicamente al humor y entonces hizo este libro y otro que se llama La Musa, ¿cómo era? La rebelión de las musas, donde ya es todo elaboración de poesías jocosas suyas, pero con ese humor blanco, diríamos, de Miura o de eso. Claro. A mí me gusta mucho y es desde luego pues delicioso para leer. Claro, ya que dices en cualquier Miura, ocasión. Ahora, humor blanco, Miura. Tono, sobre todo. Para mí es el paradigma. Para mí es el paradigma del humor blanco. A ver, yo tono me pongo a empezar, es decir, yo abro un libro de tono y ya empiezo a reírme, quiero decir, me resulta inevitable. Es una risa feliz, además, no es esa risa torcida que se te pone cuando lees. Los caballeros nos prefieren castañas, por ejemplo. Es una cosa tremenda. O sea, es una cosa. Bueno, pero iba a decir de Miura, por nuestro querido Umbral, ¿no? Es decir, lo visitaba con frecuencia. Y conocerás la anécdota, a lo mejor lo hablamos en alguna ocasión, que le solía decir, le decía Paco Umbral, ¿qué tal, maestro? Ya estaba Miura enfermito, se iba a morir pronto, ¿no? Y dijo, mal, Paco, mal, estoy malo de la pierna buena. Considerando que era cojo, claro. Es decir, ese es el humor blanco al que tú te referías, el humor inteligente, amable, civilizado, que en estos tiempos además resulta completamente extraño y claro, porque chocante. En estos tiempos solo hay zafiedad. Cuando la inteligencia está nublada, solo puede haber zafiedad. Está claro. Que yo no digo que no tenga su gracia el humor maligno, ácido y vitriólico. Sí, de los que como oportunidad. Claro, como oportunidad y con inteligencia. Y en igualdad, claro, y en igualdad de oportunidades. Claro. Pero yo creo que hace falta contrapesarlo, sobre todo en estos tiempos eméticos, con algo de humor. Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, pues la edición. Esto es Espuela de Plata, es una editorial andaluza que la verdad edita muy bien. Yo la conozco, edita muy bien. Y no es demasiado antiguo, esto es una segunda edición del 2008, o sea que yo creo que se puede conseguir con facilidad. Pues y el libro bien, da gustito. Las 1000 peores poesías de la lengua castellana de Jorge Llopis. Vaya también en honor a la memoria de Jorge Llopis, al que yo no relacionaba en este momento con la persona de que se trataba. Bueno, pues vamos con mi libro ya. El mío no es un libro de humor, pero es sobre humor. Pero por ahí le va. Pero por ahí le va. El autor es Antonio Gómez Rufo, del que tiene, por otra parte, buena noticia, Emilio, porque lo hablamos hace un momento. Novelas últimas de tipo histórico, pero aquí no hace de novelista, ¿no? No, bueno, escribe, en efecto, sí. Vamos a ver, esto es una especie de referencia biográfica de una persona vinculada al mundo del cine español, por el que yo tengo una debilidad particular.
García Berlanga, Luis García Berlanga. El libro se titula Berlanga contra el poder y la gloria, escenas de una vida. Yo este libro lo debí de leer 3 o 4 veces y, si Dios lo permite, espero leerla alguna más. Está muy lejos de ser una geografía, aunque el autor naturalmente es berlanguiano, porque por eso se decidió a escribir esta biografía. La biografía de Berlanga es particularmente atractiva por muchísimas cosas, desde su infancia en Valencia, pasando por, naturalmente, la guerra civil, su experiencia en la División Azul, que el padre, vamos a ver, el padre había sido diputado por Unión Republicana. Unión Republicana era un partido de centro, más o menos, que se iba a la derecha o a la izquierda, dependiendo de circunstancias, y estaba vinculada a Azaña. Por esta circunstancia, pues el padre de García Berlanga, pues después de la guerra, naturalmente, en fin, pasó algún que otro sinsabor. Y García Berlanga dijo, hombre, yo me voy a ir a la División Azul y así voy a ver si enjugo un poco esto. Bueno, pues sí, yo creo que algo había de aventurero también, más o menos confesamente lo dijo él, y aquí explica esa experiencia de una manera particular. Bueno, explica todo. Es un libro magnífico. Voy a permitirme leer unas breves frases del arranque del libro, en el que el autor, Antonio Gómez Rufo, dice lo siguiente. Habla, refiriéndose a García Berlanga, de un hombre poco corriente, claro, por supuesto, de ilimitada pasión por el erotismo. Hay que decir que puso en marcha, entre otras cosas, una colección de novela erótica, La sonrisa vertical, es decir, la puso él en marcha, ¿no? De ilimitada pasión por el erotismo, repito, cuya circunstancia le iba a inspirar lances y guiños múltiples en sus películas, también en sus guiones, en su literatura, es García Berlanga uno de los nombres imprescindibles de la cinematografía española, y sus películas, firmadas como director y guionista, en juego y complicidad frecuente con Rafael Azcona, al que él va a citar aquí en uno de sus capítulos, son una referencia memorable sobre la que hay que volver una y otra vez. Yo creo que me parece de recordar así, a buena frase, títulos de películas de García Berlanga para animaros a volver a verlas, o en su caso a verlas. No las citaré todas, naturalmente, pero son tantas y tan buenas que son unas cuantas. Citaré Esa pareja feliz, de 1951, todo un documento sociológico de la época. Bienvenido Mr. Marshall, de 1953. Bueno, ¿qué voy a decir yo de esta película, que es toda una metáfora de tantas cosas? Los jueves milagro, de 1957. Plácido, de 1961. Por cierto, una película que se puede ver en cualquier momento del año, pero ahora tan próxima ya a la Navidad. Pues Plácido es una estupendísima película, reconociendo el ámbito social de su época. Bueno, una obra maestra, una obra de arte reconocida en todo el mundo, incluyendo Hollywood. El verdugo, de 1963. El verdugo es una de las películas imprescindibles de la cinematografía mundial. Vivan los novios, de 1971. Tamaño natural, de 1974. Tamaño natural, yo tengo una particular debilidad por esa película, porque lo tengo también por el actor, Michel Piccoli, que era un individuo, en fin. Lo de Tamaño natural, para quien no lo sepa, es un dentista que está casado, pero que, en fin, está un poco cansado de su mujer, aburrido, y entonces se compra una muñeca, tamaño natural, por supuesto, y se la lleva a casa. La típica muñeca hinchable. En efecto, una precisión que conviene. La típica muñeca hinchable. La propia madre de él le anima y en fin, y le estimula hacia esos juegos, y de pronto la mujer dice, ¿pero qué es esto? Y entonces trata de imitar
a la muñeca hinchable. De Con lo cual, competir con la muñeca. de competir con la muñeca Sí, porque hinchable. ella ve que, bueno, lo de él con la muñeca está empezando a ser amor. En efecto. Bueno, yo ya te agradezco el comentario porque es literalmente exacto. Bien, la escopeta nacional de 1977. Bueno, Todo lo que si el tiene que ver con verdugo los... era imprescindible, la escopeta nacional La escopeta- también. por supuesto, todo lo que lleva nacional, digo de esta serie a partir del 77, la escopeta nacional del 77, Patrimonio Nacional Sí, del es como 80, una serie. Nacional 3, 1982, con la saga de los Leguineche, encarnado el Marqués de Leguineche por un Luis Escobar espléndido, un Luis Escobar de mediabilidad absoluta, bueno, y tantos otros, ¿verdad? Pero el Marqués de Leguineche, con ese final en el que, en una de ellas en las que ya la saga termina, entonces terminaba diciendo, cuando pusieron el palacio, que era el Palacio de Linares, por cierto. El de la película. Sí, era el Palacio de Linares, donde los famosos fantasmas, ¿no? Pues en el Palacio de Linares, allí pusieron entradas para los extranjeros para visitar aquello, y entonces terminaban con aquella historia que decía Marquis of Leguineche and Son in of the Saga. Es decir, Era un fin de raza. era una cosa impresionante. Bueno, La Vaquilla de 1985, Moros y Cristianos de 1987, Todos a la cárcel. ¡Qué título! Exactamente, yo creo que ¡Qué título! eso es lo más actual ¿Qué de título? todo En el efecto, cine español. en efecto. Todos a la cárcel. Todos a la cárcel. Bueno, lo voy a decir otra vez. Todos a la cárcel. De 1993. Por cierto, con Goya al mejor director por esta película, y ya París Tombuctú de 1999, creo que fue la última, o por ahí le anda. Una vida disfrazada de aparente indiferencia y de cierta pereza, pero que sin embargo consiguió que el adjetivo berlanguiano forme parte del lenguaje popular. Y bien, voy a citar una anécdota, en fin, ya como cierre, porque es muy curioso. Tenéis que leerlo porque esto es imprescindible. Además, vais a empezar y ya no vais a poder seguir. A parar. Y quiero decir, eso quise decir, es que claro, es que me perturba, ¿verdad? Vamos a ver, era tan cortés y educado. Esto es una anécdota rigurosamente exacta. Lo digo porque es que puede parecer una broma, no lo es. Aparece aquí naturalmente lo que voy a decir. Era tan cortés y educado García Berlanga, que fue él quien peor lo pasó cuando, atención a esta historia, atención, que es de no perderse. De no perdérsela, esto lo digo yo, claro. Decía que fue él quien peor lo pasó cuando, a poco de ser nombrado Javier Solana, ministro de Cultura, y Pilar Miró, directora general de cinematografía, tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones de 1982, protagonizaron los tres, o sea, García Berlanga, Javier Solana y Pilar Miró, un tenso episodio durante un acto público. Atención, ya sé que dije atención, pero lo repetiré. Javier Solana, que dice en el libro que es el hombre que mejor abraza de España, se acercó a darle un aparatoso abrazo a Berlanga, mientras con su enorme sonrisa farfullaba eufórico. Luis, qué alegría verte. Hoy he firmado algo tuyo. ¿Qué era, Pilar? Le dice a Pilar Miró. Y Pilar Miró, que sabía de lo que se trataba, con su sequedad característica y su infinito desprecio por los engreimientos del poder y las meteduras de pata de las autoridades gubernamentales, dijo, torciendo la boca: su cese. Lo que había firmado era el cese. Y ese abrazo, en el que le decía: hombre, Luis, qué alegría verte. Hoy firmé algo tuyo. El cese. Esto suena a la codorniz, por ahí. Lo que ocurre es que fue rigurosamente cierto. Lo recoge este libro y hasta yo me acuerdo.
En fin. A todo esto, García Berlanga ya sabía que había firmado su cese. Y pasó a tener un cierto escrúpulo y una cierta inquietud por lo mal que nos tendría que estar pasando Sí, la vergüenza. Javier Solana. La vergüenza ajena. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ya veis, en fin, hice todo lo posible para que os acordaseis. Tengo por aquí una serie de citas, ya no puedo, el tiempo no nos lo permite. Berlanga, contra el poder y la gloria, escenas de una vida, de Antonio Gómez Rufo, por cierto, ilustrado con muchas y buenas fotografías. Compradlo, leedlo y aprenderéis. Cine, historia de España, contemporánea. Bueno, en cierto modo, según se mire, en fin, casi de los últimos 2 siglos. Porque lo berlanguiano es así. Y desde luego, la referencia personal y biográfica de un genio de la cinematografía, Luis García Berlanga. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ya vamos con lo nuestro, ¿eh? Pero la anécdota os habrá gustado. Es tremendo eso del cese, ¿no? ¿Y de qué lo cesaba? ¿De algún cargo que tenía un cargo, claro, tenía un cargo, estaba vinculado, yo creo que con la Filmoteca Nacional, con no sé qué, era un cargo lo cesó. Ya que hablamos de libros, si me permites, Claro, te claro. voy a dar ¿Cómo primicia. ¿Cómo no te voy a dar? No me lo te voy Una a permitir. primicia. Dentro de 20 días, Edición Sembora va a editar el libro Ferrolans. Sabes que había hace 20 años un libro de 100 Ferrolans ilustres parecido, son microbiografías de ferrolanos que han destacado en el mundo de la política, de la sociedad, de la economía, de la medicina, etcétera, etcétera, de la literatura. Bueno, pues Guillermo Llorca ya se ha superado a sí mismo y ahora son 320 los personajes nacidos en Ferrol que parecen ser destacados. Y el día 22 en la Fundación se va a presentar ese libro, que es una maravillosa obra de la que los ferrolanos nos tenemos que sentir orgullosos, de la cantidad de ferrolanos ilustres, hoy ya todos ellos fallecidos, e ilustres, aunque queda alguno vivo, pero que es algo que creo que va a ser muy, muy atractivo y muy interesante. Bueno, pues dicho queda, y os voy diciendo una cosa, yo ya sé que es una constante el que yo aluda al tiempo, que se va a convertir en un clásico ya esto, pero es verdad, ya no tenemos prácticamente tiempo, ya sabíamos de antemano hoy que estaba un poco más limitado el espacio por razones organizativas, por razones técnicas, entonces yo os ruego muchísima brevedad. Otro día, sin ocuparnos directamente del fútbol, a lo mejor, en todo caso, de estas frases. A ver, yo iba a aludir, pero sin pararnos, de verdad, os ruego brevedad, porque, en fin, un historiador que yo confieso no conocer, pero Horst Bredekamp, pero define el fútbol en unos términos de observación científica muy interesantes, muy curiosos. Dice, en ningún otro campo pasan cosas tan elementales y al mismo tiempo tan diferenciadas, con medios tan sencillos y en un espacio tan reducido. El fútbol es el teatro de la vida. Yo creo que esta definición, yo creo que es acertada, ¿no? Y luego un colega tuyo, bueno, y un poco mío, ¿por qué no? Sartre, Jean-Paul. El amigo Sí. Jean-Paul. Dijo del fútbol a modo de conclusión, dijo varias cosas, ¿no? Pero a modo de conclusión dijo algo que parece una obviedad, pero atención que hay que ir a la esencia. Dice, en un partido de fútbol todo se complica por la presencia del equipo contrario. Por cierto, esto que parece una butade, pero no lo es, esto tiene que ver, mira por dónde, pero sin ya pararnos, claro, con lo que yo te decía al principio, el sentido de la competencia. Todo se complica por la presencia del equipo contrario. Sí, si no se presenta pierde 3-0. Naturalmente. De otra parte, Eduardo Galeano, el escritor argentino, Argentina, en fin, aquellos argentinos o españoles en Argentina que nos puedan estar viendo, Argentina, una tierra magnífica de futbolistas, en tantos y tantos sentidos, ¿no? Que dio a figuras de lo más relevante, ¿verdad?
Pues Eduardo Galeano, que cultivaba mucho la literatura, también dijo, entre Dios y el fútbol hay consideraciones coincidentes. Dijo, porque concita la devoción de muchos creyentes y al tiempo la desconfianza también de muchos intelectuales, por aquello del tópico respecto a, sí. ¿no? En efecto. El tópico ilustrado. Bueno, yo quería tratar, esto lo dejamos para otro día ya, porque quería tratar algo que es muy interesante, y otro día lo tratamos tú y yo, si está Paco, pues también, naturalmente, pero si no tú y yo, el miedo del portero al penalti de Peter Handke, porque esto es muy interesante y nos da para largo. En fin, iba a hablar de la Oda a Placco de Alberti, que ya aquí alguna vez se citó, yo mismo la cité, y en todo caso, dijo Albert Camus, todo lo que sé con certeza acerca de la moralidad y de las obligaciones humanas se lo debo al fútbol. En fin, son frases que naturalmente, por lo menos yo quiero que queden aquí de una por lo manera... menos al fútbol idealista ese que Claro, ahora claro. está un poquito... Bueno, la contraposición sería Shakespeare, nada menos que Shakespeare, porque claro, el fútbol no era en tiempos de Shakespeare como es hoy, pero Shakespeare en El Rey Lear habla del despreciable jugador de fútbol, porque eran gente de baja estofa, ¿no? Una cosa, ¿no? Despreciable jugador de fútbol. Y en la comedia de las equivocaciones también se refiere al fútbol, un criado que protesta a una señora porque lo está tratando, los señores lo están tratando como un balón de fútbol, de uno a otro y de otro para... ¿no? Es decir, en fin, hay una tradición ahí también conocida. También quería referirme al rugby como un ejemplo curiosamente contrario de escuela de valores. Ahí sí que no hay hooligans desbocados, ni aficiones tal, ahí hay un sentido más caballeroso, por lo menos hasta hoy. Es decir, eso es una cuestión muy interesante también. Pero yo creo que también deriva del tamaño del deporte. El fútbol es muchísimo más grande que el rugby. Ah, por supuesto, Entonces, claro. No, en la medida en que van tomando otra dimensión, claro, por Los supuesto. deportes minoritarios, por definición, no tienen hooligans prácticamente. Claro. El problema son Claro, los se deportes pueden permitir Claro. Esas actitudes versallescas. Tú no te Y- imaginas hooligans claro. de la gimnasia rítmica, por ejemplo. No, claro. No, bueno, tienen que ser deportes de equipo, ¿eh? Sí, tienen que ser Donde hay mucha deportes de tensión, donde hay mucha rivalidad. Es distinto. Claro. Mira, claro. el fútbol profesional actualmente, y yo con esto termino, yo lo definiría, ¿qué es lo importante en el fútbol? Ganar en el último segundo del partido con un penalti inexistente. Quiere decir que en ese aspecto, con tal de ganar, por eso yo no quiero que los niños, lo que hablábamos, es de cualquier forma, pero lo importante es ganar. Porque es una actividad profesional donde se mueve infinidad de dinero. O sea, un equipo que mete un gol en el minuto 95 y se clasifique para la Champions League, pues de golpe sabe que el año siguiente tiene no sé cuántos millones de euros asegurados para su presupuesto. Sin duda. Bueno, Paco, otro día seguimos hablando de fútbol de lo que cuadre, pero yo creo que tampoco estuvo mal. Es decir, lo que pasa es que hoy nos condicionaron mucho las Los telespectadores circunstancias. opinarán, Claro, juzgarán. Claro, por supuesto, ya lo hacen habitualmente. Bueno, ya se dan cuenta que el otoño le trajo a Emilio toses, en fin, características de este tiempo. Bien, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy tengo que decir que estuve ayer en un concierto en Santiago de Compostela, un concierto del cantante portugués Salvador Sobral, del que
que recomiendo particularmente. A mí es que me encanta este chico. Es el que fue a Eurovisión por parte de Portugal hace un año y pico, un par de años, es decir, la edición anterior. Bueno, en todo caso, esta circunstancia me movió al reconocimiento de un poeta gallego, de Celanova, no es Curros Enríquez, sino Celso Emilio Ferreiro, que inmediatamente me movió a decir, bueno, pues mañana voy a cambiar yo el registro que tengo de la poesía y voy a leer un poema de Celso Emilio Ferreiro. Esto voy a hacer, naturalmente, en gallego, en lengua gallega. Es un poema que a mí particularmente me encanta desde siempre. Un hermoso poema de amor escrito por Celso Emilio para su mujer, a la que llamó bellamente, poéticamente, Moraima. Está recogido en su poemario Onde o mundo se chama Celanova, de 1975, aunque el poema está escrito en 1972. Y dice así. Espero que quienes lo sigan entiendan razonablemente la lengua gallega. Me refiero, los que nos sigan, naturalmente, fuera de Galicia. Cando quero vivir, digo Moraima. Digo Moraima cando semento a esperanza. Digo Moraima e ponse azul a alba. Cando quero soñar, digo Moraima. Digo Moraima cando a noite pechada. Digo Moraima e ponse a luz en marcha. Cando quero chorar, digo Moraima. Digo Moraima cando a anguria me abafa. Digo Moraima e ponse a mar en calma. Cando quero surrir, digo Moraima. Digo Moraima cando a mañá é clara. Digo Moraima e ponse a tarde mansa. Cando quero morrer, non digo nada. E mátame o silencio de non decir Moraima. Hermosísimos versos de amor y vida, de amor e intimísima poesía de Celso Emilio Ferreiro. Vaya para él, para su memoria y para la memoria de Moraima. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza aquí también, claro, por hoy, Crisol de Cultura, en este sábado 3 de noviembre de 2018. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu presencia, por tu conversación. A ti por traerme. Yo creo que le dimos ahí un empujón al fútbol, corrimos la banda y con, ¿verdad? No con la maestría que tú usabas, pero casi por ahí, casi por ahí. Bueno, ya sabes que el próximo día, ya veremos cuándo, pero seguramente no tarde, pues abordaremos otro asunto de esa larga lista que tenemos en agenda. Es decir, ¿te parece bien? Perfectamente. Estupendo. Bueno, por igual a ti, naturalmente, Emilio, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Y ojalá que con el catarro ya un poco más, ¿verdad? Claro, claro. Yo te doy una solución, infalible. Te vas ahora a la playa de Valdeviño, te das un baño y vienes nuevo. Pues seguramente sí, o bueno, no viene, bueno, o no viene, pues claro, palmar, pero o no viene, claro. Lo probable es que te ocurre catar. Exactamente. Bueno, en todo caso, nuestro próximo invitado la próxima semana será Eliseo Fernández y Fernández, presidente que lo fue del Ateneo Ferrolano, bibliotecario y asiduo contertulio en este espacio Crisol de Cultura. Con él vamos a hablar de la enseñanza laica a finales del 19, principios del 20, hasta más o menos, naturalmente, entrada a la República, ¿no?
enseñanza laica con todas sus referencias históricas, con sus contradicciones, con sus problemas, con sus oposiciones, etc. Naturalmente va a ser un programa sumamente interesante, entre otras cosas porque Mejorando lo Presente, que es Paco, Eliseo es también un contertulio muy cordial. Así que, en fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y naturalmente ya después, en fin, en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Por demás, mi reconocimiento, mi gratitud a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra presencia fidel y cómplice y crítica de cada semana. Bien, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Y bien, while other folks been working by the light of day.